Pablo Barrios y trabajo en SEAT en el área digital. Esto es un área que ha ido creciendo muchísimo y pues hoy es una de las áreas más importantes de la compañía. Cuando hablábamos de qué iba a presentar el día de hoy, yo le decía, oye, ¿qué será interesante para la gente? Porque claro, hay diferentes niveles de entendimiento del digital, hay diferentes niveles del entendimiento del marketing. Yo sé que aquí está en marketing de venta y marketing digital, o MBAs en másters en digital y máster en venta, entonces estaba un poco indeciso. Así que quiero comenzar mi presentación preguntándoles a ustedes quiénes están en el área digital, quiénes son digitales, quiénes trabajan en el área de Big Data y de digital. Si podéis levantar la mano. Vale. Entonces, habrá cosas que diré que les parecerán básicas, pero la idea de generar un guión de este estilo es que todos lleguemos a tener más o menos el mismo nivel, ¿no? Yo he querido llamar a esta presentación hoy la evolución de la comunicación y el marketing, que es un poco lo que hacemos acá. La tecnología va avanzando a una velocidad impresionante. Hoy en día hablamos de que la tecnología está creciendo de manera exponencial y yo utilizo mucho el ejemplo de la casilla del ajedrez. ¿Alguno de ustedes sabe la historia del pago del ajedrez? ¿Cómo se llegó a pagar el ajedrez? Es muy simple. Dice la fábula que un antiguo rey perdió a su hijo y que ofreció pagar lo que fuese para alguien que le trajese algo donde él se distrajese. Y hubo una persona que llegó a su reino con un juego de ajedrez. Y ese juego de ajedrez le encantó tanto al rey que le dijo, dime lo que quieras, pídeme lo que quieras para darte este juego. Entonces la persona que le llevó el juego le dijo, mira, aquí hay 64 casillas, 8 por 8. Le dijo, tú me vas a poner un grano de trigo por cada casilla, duplicándolo siempre. Es decir, en la primera casilla puso un grano de trigo, en la segunda casilla puso 2, en la tercera puso 4, en la cuarta puso 8 y así sucesivamente. ¿Tienen ideas de cuántos gramos o cuántos granos de trigo necesitó el rey para pagar el juego de ajedrez? Eso es lo que nosotros llamamos el crecimiento exponencial. Y la realidad es que no existe en el mundo una producción lo suficientemente grande en este momento para pagarlo. El número que veis abajo es el número de granos de trigo que necesitó el rey para poder pagar este juego. Lo mismo le está sucediendo a la tecnología. Desde hace 20 años que estamos viviendo esta evolución acelerada de la tecnología, cada año la tecnología es capaz de duplicar su potencial. De hecho, solo hace 20 años el poder computacional de un país no llegaba al poder computacional que hoy en día llevamos en la mayoría de nuestros bolsillos. La tecnología ha ido avanzando y lo que nos está diciendo es facilitarnos la vida. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué hay esta aceleración de la tecnología? La tecnología va avanzando a esta velocidad porque está relacionada con las necesidades humanas. De hecho, a mí me gusta mucho esta frase que dice, la velocidad del cambio nunca volverá a ser tan lenta como es hoy. Y ustedes dirán, esto es un poco de cachondeo porque cuando yo muestro esta gráfica digo que para mí la necesidad más básica es el wifi y después todo lo demás. Ahora, la realidad es que esta pirámide la habéis visto muchas veces, es la pirámide de Maslow, no hay ciencia. Y la tecnología lo que hace es suplir esas necesidades. Si nosotros decimos que, o Maslow decía hace muchos años, la necesidad de autorrealización, la necesidad social, la necesidad de la inmediatez de los productos y de los servicios, pues no está diciendo nada diferente a lo que hace hoy día la tecnología. Realmente la tecnología es un facilitador, un acelerador de la inmediatez que necesitan las personas para obtener sus servicios, sus cosas. Hace 20 años, ustedes decían, para yo escribirle a mi madre, que vive del otro lado del charco, como dicen aquí, y yo necesitaba escribirle y la carta llegaba pues cuando llegaba lo que tenía que llegar. Hoy en día la he enseñado a usar WhatsApp y a veces creo que he cometido un error con eso, pero lo voy gestionando. Entonces, de la misma forma, la tecnología para mí es un facilitador de las personas. Quiero ser totalmente agnóstico en este caso, no quiero decir si es buena o mala, pero la tecnología le permite a cualquier persona alcanzar sus intereses personales, laborales y sociales. Obviamente, si yo quiero utilizar mal la tecnología, la puedo utilizar para hackear todas las páginas web de los Estados Unidos como este fin de semana. O la puedo utilizar para construir.
Y es que esto está relacionado muy directamente en las necesidades de las personas, de nuevo. Miren, solo hace aproximadamente 100 años la información viajaba a la velocidad del caballo. Es decir, si hace 100 años atrás algo pasaba en la costa este de los Estados Unidos, había que esperar que el señor que se montaba en el caballo y arrancaba a la costa oeste llegase del otro lado para que ustedes pudiesen saber qué era lo que sucedía. Porque hace 100 años no había ni radio, ni internet, ni ondas electromagnéticas, la gente se comunicaba por correo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo o lo que está sucediendo en este momento? Que hay un cambio social significativo. Las personas estamos queriendo tener una velocidad de comunicación distinta. Y esto tiene muchísimo que ver con el tema que les traigo hoy, que es cómo la comunicación ha ido evolucionando y cómo eso está teniendo un impacto en las labores de marketing de las empresas. Entonces, si decíamos que hace 100 años la velocidad de la información iba a la velocidad del caballo, pues no hace menos de 60 años que la velocidad de la información era tan rápida como el corresponsal podía llegar de un sitio a otro. Es decir, si algo sucedía en un lado de la costa este de los Estados Unidos, había que esperar que ese señor que lo estaba filmando o que lo estaba escribiendo, cogiese el avión, llevase la información a la cadena en cinta, lo editase y lo pusiera. Es decir, nos enteramos de las cosas con 24 horas de retardo, pero había que estar en el sitio, había que estar frente a la tele o había que estar enfrente de la familia, como está en este caso, enfrente de la radio, para poder hacer o para poder tener acceso a esa información. Hace 60 años, la red de telecomunicaciones telefónicas era algo pequeño, era algo elitesco. Entonces, claro, la gente no podía hablar o las personas no podían comunicarse, es decir, la información iba a una velocidad. Pues en los últimos 30 años ha habido una revolución de la tecnología y la tecnología ha traído algo que se llama el smartphone. Y eso ha cambiado radicalmente la forma como las personas se comportan, cómo las personas viven y cómo las personas actúan. El año que viene se habla del lanzamiento del nuevo iPhone y lo van a llamar iPhone en teoría. Dicen los blogs que lo van a llamar iPhone 10 porque hace solo 10 años que se lanzó el iPhone. Solo hace 10 años que pasamos de querer las cosas con cierta necesidad a querer las cosas ya. Hace 15 años, yo recuerdo cuando trabajaba en otro país, si yo estaba fuera de mi oficina, pues alguien tenía que esperar a que yo llegase a mi oficina para hablar conmigo, si no tenía cobertura de móvil. Hoy en día es impensable, hoy en día la gente más joven, los chicos, los críos, agarran una velocidad que si no le respondes el WhatsApp están viendo exactamente si has recibido la información y estás viendo la flechita. ¿Me equivoco? Entonces esto ha traído necesidades completamente diferentes. Hay una transformación en la información que no se ha visto en los últimos 50 años. Y en los próximos 5 va a ser tan rápida que ni en los últimos 100 se ha visto algo así. El otro día hablaba con un compañero y él me decía, oye Pablo, ¿tú te has dado cuenta de que esta generación que está creciendo hoy en día, no ustedes, los que tienen 15 años, los que tienen 14 años, y la generación de bebés que hay hoy en día, es la primera vez en la historia de la humanidad donde los bebés y los niños de 6, 7 y 8 años son capaces de enseñarle algo a sus abuelos? Eso no se había visto nunca. Lo que se había visto era que el abuelo y el padre enseñaban al hijo. Hoy en día estamos viendo cómo los niños de 6, 7 y 8 años son capaces de enseñar a los padres. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros, los que hacemos marketing y los que trabajamos en venta, vamos a ser capaces de comunicarnos con estas generaciones que vienen? Que son capaces de bloquearnos cualquier tipo de comunicación. Miren, las expectativas de las personas están ahora a un ritmo donde les decía, hace 100 años la gente esperaba lo que fuese necesario por saber una cosa, incluso no le importaba. Hace 50 pues se ponía frente a la radio y si tardaba un mes, 2 semanas o 15 días la información en llegar, estaba dispuesto a aceptarlo. Hoy en día queremos saber la información ya. Mi pregunta es, ¿tienen idea de hacia dónde vamos ahora? ¿Cuál es el nuevo salto en la comunicación? ¿Alguien me da un dato? La predicción. La gente hoy en día espera que las empresas les conozcan. La gente hoy en día no espera que una compañía no les conozca en un 100%, es más, se indignan.
Si a ustedes les llega un mail de una compañía de teléfono diciéndole, le ofrecemos el servicio de teléfono, la mayoría de la gente se indigna. Dice, pero este tío, si soy cliente de móvil, ¿cómo me ofrece televisión por cable si que no se ha dado cuenta que ya yo trabajo con ellos? Incluso la gente quiere ir más allá. Las personas necesitan más información. Y es aquí donde hay dos tecnologías que están completamente rompiendo el mercado. La primera tiene que ver con la minería de datos. Miren, el Big Data no es más que minería de datos. Lo único es que ahora tenemos muchos más datos. Hay compañías que hace 10 años tiraba la información y hoy en día está pagando millones de euros por ser capaz de almacenarla. ¿Por qué? Porque hace 5 años atrás no había la capacidad computacional de transformar todos esos datos en insight o no en un momento adecuado. Hoy en día, con la capacidad informática que tenemos en el mundo, pues somos capaces de transformar esa información en tiempo real. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes han visto esta serie? ¿A todos les suena? Y yo les quiero compartir un videíto pequeñito y luego lo discutimos. Una de las series de televisión más famosas de los últimos años es House of Cards, protagonizada por Kevin Spacey. El año pasado fue nominada a 9 Emmys y ganó 3. Lo que casi nadie sabe es que esta serie americana es un producto directo de Big Data. Fue creada por el servicio de vídeos online Netflix basándose en el comportamiento de sus 29 millones de usuarios. ¿Cómo exactamente? Netflix no solo guarda los datos de qué es lo que sus usuarios escogen ver, sino que también guarda los datos de cómo estos usuarios interactúan con la película o serie que están viendo, cuándo la pausan, cuándo la aceleran hacia adelante o atrás o cuándo dejan de verla. Toda esta información es enviada a los servidores del cuartel general de Netflix y allá es analizada por los expertos que se formulan preguntas tales como ¿cuál es la duración media de las pausas? ¿Cuánta gente para la película en los mismos momentos? ¿Qué escenas son las más excitantes y mantienen a la audiencia atenta? ¿Qué actores y directores son los más populares? Con toda la información dando respuesta a estas preguntas, Netflix desarrolló una fórmula para garantizar el éxito de lo que fue su primera serie de televisión. Haciendo uso de lo aprendido de los hábitos de su audiencia, Netflix creó House of Cards, una versión nueva de una miniserie de la BBC de 1991. Hoy en día, la serie es lo más visto en el gigante de los vídeos online. Y desde su debut le ha valido a Netflix más de 10 millones de suscriptores nuevos. ¡Wow! Todo gracias a Big Data. Sí, aunque el vídeo tiene una locución un poco exagerada, la realidad es que ¿quién de ustedes se podía imaginar que una compañía de producción de películas iba a hacer una serie basado en lo que la gente veía, en dónde pausaba, en dónde no pausaba, cuántas veces veía un capítulo? ¿Alguno de ustedes se lo imaginaba? Miren, hay muchísimos ejemplos y yo lo que voy a hacer el día de hoy es contarle un poco cómo la gente está utilizando el data, porque cuando hablamos de marketing hablamos no solo de la comunicación, hablamos de la creación de productos, hablamos de la definición de plazas, hablamos de las famosas antiguas 4P, que no son tan antiguas. Hay gente que le da nombres distintos, pero en el fondo es prácticamente igual. Miren, el problema es cómo seguir esto en términos de comunicación. Por un lado está el Big Data. Nosotros podemos tener científicos de datos analizando un montón de información, produciendo vectores, produciendo parámetros, produciendo líneas de pensamiento. Y por otro lado, tenemos las necesidades del mercado que se mueven a una velocidad impresionante. Entonces, combinando el Big Data con el Machine Learning y con todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial, lo que estamos siendo es capaces de utilizar esa data y de utilizarla en forma cíclica y permanente. Es decir, hace un año pensar en información de hace 5 minutos era algo viejo, era algo normal. Hoy en día pensar en algo de 5 minutos atrás es que no es
no es noticia, como dicen los jóvenes, no estás en la pomada, ¿no? Algo así dicen. O sea, realmente lo que nos permite el Deep Learning es que haya sistemas que no solamente sean capaces de analizar la información en función de los algoritmos que le pongamos. Son sistemas que son capaces de procesarlos en tiempo real y sobre todo de aprender, de ajustar curvas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que hay algoritmos que me permiten predecir las ventas que voy a estar teniendo en los últimos o los próximos 3 meses con un nivel de asertividad del 95%, ¿qué pasa? Pueden haber elementos externos que me permitan una variabilidad. Pues los algoritmos son capaces de ir aprendiendo y de ir incorporando esos aprendizajes en los algoritmos. No sé si alguno de ustedes ha visto un algoritmo. La gente habla muchísimo de algoritmos, pero los algoritmos son fuentes matemáticas. Entonces imagínense la cantidad de variables que pueden combinarse. La idea de mostrarles esta slide era asustarlos y creo que lo he logrado. Es toda la cantidad de variables de información que se pueden cruzar al mismo tiempo. Imagínense ustedes un banco, el BBVA. A nivel mundial tiene 80 millones de clientes que hacen un promedio de 20 transacciones a la semana. Imagínense qué cantidad de personas necesitaríamos para hacer simplemente un análisis de cómo se está moviendo y de cuán rápido podríamos reaccionar a esos análisis. Es prácticamente imposible que un grupo de personas pueda hacerlo y para eso están las máquinas. Y por eso es que hoy en día está cobrando tanta aceleración todos estos procesos. Google, por ejemplo. Google hoy en día es capaz de predecir cuándo una epidemia va a comenzar en un país. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo es posible? Imagínense que Google, a través del Big Data, llamémosle Big Data, pero es a través de la combinación de técnicas, tanto estadísticas como máquinas que son capaces de ir a esta velocidad, va guardando las búsquedas de todas y cada una de las personas del mundo. Y va guardando, por otro lado, toda la semiología de las enfermedades, es decir, cuáles son los síntomas o la sintomatología de una enfermedad específica. Entonces, si ellos van guardando las búsquedas y comienzan a detectar que en un momento determinado, en una ciudad determinada, en un IP determinado, comienzan a elevarse el número de búsquedas de fiebre, dolor de cabeza, vómito, etcétera, etcétera, su máquina, que está acostumbrada a trabajar con este proceso de learning, dice, estos síntomas se compaginan con estas enfermedades. Y a medida que la gente va buscando, se va afinando. Entonces ellos hasta una semana antes son capaces de predecir que una enfermedad va a venir. Y sobre todo son capaces de predecirlo porque comienzan a analizar, la gente comienza a decir, cuando un antibiótico no le hace efecto, comienza a buscar antibiótico tal, pastilla tal, no me hace efecto tal cosa, me duele la cabeza y no me sirve tal. Entonces, anteriormente, sin tecnología era imposible combinar todas estas variables, pero hoy en día ya son capaces de predecir una epidemia. Otro ejemplo interesante, y lo sigue haciendo Google, es lo que están haciendo hoy en día con Google Now. Yo me imagino que la mayoría de ustedes, y ya entrando un poquito al mundo de la automoción, en sus smartphones, algo de Google tendrán. Y sobre todo el buscador. Entonces muchas veces se montarán en su coche y de repente les dirá el Google, oye, 25 minutos hasta la calle tal. Tú dices, bueno, ¿y esto cómo es posible? Pues muy fácil. En sus teléfonos ustedes tienen una antenita mandando señales las 24 horas del día y sabe por dónde se mueven y a dónde van y a dónde vienen. Entonces, con esa antenita que van y vienen, Google lo va determinando. Dónde ustedes se bajan y dónde ustedes se montan. Dónde ustedes cambian la velocidad y dónde no cambian la velocidad. Porque si van en coche, llevan una velocidad. Y si van en bicicleta, llevan otra. Y si van en moto, llevan una convergencia o una forma de conducción completamente diferente. Entonces, cruzando todos estos datos y la recurrencia de cambio de posición, es decir, salen de su casa a X y vuelven al mismo punto, el fin de semana salen y vuelven a otro punto, él ya sabe que esta es su casa. De hecho, el otro día, hablando con otro colega, decía que el algoritmo es capaz de predecir la casa de alguien con 4 movimientos. Entonces, saben dónde usted trabaja porque pasa las horas del día ahí, saben dónde se divierte. Entonces, él ahora se linka con su agenda. ¿Por qué decía que la tecnología sirve para hacerle la vida más fácil a las personas? Porque si él lo hace a todas las personas que están en la misma ciudad, automáticamente también es capaz de detectar dónde hay atascos y dónde hay un accidente de tráfico. Entonces, si él es capaz de ir adaptando ese mensaje y decirle, oiga, salga media hora antes
porque hay un atasco. Eso es tiempo real. La predicción será cuando él detecte que cada 6 meses choca un coche en ese momento y le dice, oiga, mañana le recomiendo que salga un poco más temprano porque seguramente habrá un atasco. Es lo mismo que sucede con el tiempo. No es que haya gente levantando el dedo en los faros y diciendo, ¿será que llueve mañana? ¿No? Es simplemente patrones de conducta y patrones de movimientos de presiones de aire y presiones atmosféricas y movimientos de viento. Pues lo mismo sucede con este tipo de comandos. Miren, este tipo de tecnología, de Big Data, de inteligencia artificial, puede ser utilizada en cualquier cantidad de cosas. Yo quiero compartir otro video para que vean un poco cómo una ciudad se puede beneficiar de este tipo de tecnología. ¿Qué información de valor puede obtenerse de los movimientos de la población dentro de la ciudad? Imaginemos por un momento la posibilidad de utilizar la red de antenas de telefonía móvil que tiene distribuida una operadora a lo largo de la ciudad para identificar la geolocalización de personas. Toda la información recogida por las antenas procedentes de los usuarios de móviles permitirá, de manera anónima, triangular la posición de esos usuarios en una localidad concreta. Saber dónde, en qué horas del día y en qué volúmenes se desplaza la población es una información muy útil para las distintas entidades de una ciudad. Por ejemplo, las administraciones públicas serán capaces de reconocer las zonas más transitadas, incrementar la seguridad y la frecuencia de las líneas de transporte más demandadas. Esta información permitirá, sin duda alguna, establecer un sistema de transportes mucho más eficaz e infinidad de ventajas en torno a la gestión de una ciudad. También para las grandes empresas puede ser muy interesante conocer por dónde se desplaza la población y así decidir el emplazamiento final de un nuevo centro comercial o un centro de ocio. Y por último, si las pequeñas empresas pudieran, además de conseguir localizar a la población en un marco espacial, hacerlo en un marco temporal, es decir, en un emplazamiento concreto y en una franja horaria determinada, los pequeños comercios podrían ajustar sus horarios al de los potenciales clientes. Esto es simplemente abrir un poco la mente y decir, bueno, ¿qué cantidad de cosas puedo hacer yo con los datos? Hay gente que corre aquí, o hace deporte, o sale en bicicleta, o algo por el estilo. Yo lo hacía antes de ser padre, ahora ya lamentablemente lo de correr se acabó. Pero resulta que nosotros cargamos unos relojes que nos van siguiendo por dónde vamos y las rutas, etcétera, etcétera. Cuando Nike comenzó a trabajar con los primeros prototipos donde te ponías un chip en el zapato, y ustedes decían, bueno, pero ¿qué le interesa a Nike tener esta data? ¿Para qué? Pues imagínense ustedes que ustedes son Starbucks. Y usted dice, yo quiero abrir tiendas en Nueva York, pero quiero abrir una tienda donde la gente esté sedienta cuando pase por enfrente de mi tienda. Pues solamente tengo que cruzar a todos los corredores de Garmin, de Polar y de Nike y ver por dónde se paran, dónde la subida es más heavy metal, dónde hay más tiempo de capacidad de tomarse algo, y ahí pongo un Starbucks. De la misma forma para los gobiernos. ¿Cuántos autobuses necesitamos que pasen por la diagonal? ¿2, 4, 20, 50? Pues lo sabremos cada día con mayor facilidad a través del análisis de movimientos de población. Entonces, fíjense, cuando hablamos de datos y hablamos de Big Data, les he estado comentando algunos ejemplos muy genéricos de lo que puede pasar en el mundo general. Luego hemos visto, o hasta ahora hemos visto, bueno, cómo puedo utilizarlos en punto de vista de marketing, de generación de productos. Por ejemplo, el caso del film de Netflix. Ahora, ¿qué pasa con la publicidad? Miren, la publicidad, cada día la gente tiene más control sobre sus devices. Anteriormente habían 2 canales de televisión. Uno, en el caso de España, ¿no? Primero la 1, luego la 1 y la 2, y luego 10. Y ahora hay 100. Entonces, ¿qué pasa? La gente, de alguna forma, las personas o la población se ha hecho resiliente o se ha hecho resistente, mejor dicho, a ver cosas que no le agradan, cosas que no quiere ver. Entonces, cuando alguien está viendo el fútbol, la novela, la serie, y le clavan los comerciales, simplemente pasa de canal, porque tiene opciones. Lo mismo sucede con Internet. Cuando nosotros estamos comenzando a trabajar y estamos viendo los banners, ¿quién trabaja en medios aquí? ¿Quién hace medios? ¿Sí? Cuando nosotros vemos el nivel de conversión que tiene un banner, uno a veces se asusta y dice, madre mía, estoy gastando un montón de pasta para tener un 0,4% de conversión. Conversión significa gente que la ha visto y que le ha dado el botón clic y quiero ir allí. Entonces, cuando hablamos de banners en Internet, decimos, oye, es que estoy teniendo unos resultados fantásticos. Un 0,4% de la gente ha hecho clic. ¿Y qué pasa con el otro 99,6%? Simplemente
no le era relevante. Y la gente, cuando las cosas no le son relevantes, simplemente pasa de ellos. Es como lamentablemente sucede en muchas ciudades. A veces vemos gente en el piso durmiendo y como no nos son relevantes, pues seguimos caminando. Hemos llegado al punto donde somos capaces de abstraernos en nuestro mundo y no nos importa nada de lo que esté alrededor. Y ahora con la presencia del móvil, donde la gente va con el móvil aquí, que los semáforos ya hay ciudades que los están poniendo en el piso, los de cruzar la calle, pues imagínense ustedes cómo ustedes que van a trabajar en marketing y ventas o trabajan ya en marketing y ventas van a ser capaces de comunicarle su producto en una oferta donde en una página pueden haber 1 millón, 2 millones, 5 millones de usuarios. Cuando ustedes agarran la página de los periódicos, El Mundo, La Vanguardia, El País, pues estamos hablando de periódicos que tienen 5, 6, 7 millones de usuarios diarios. Entonces, llegarle a esos 5 millones de usuarios diarios con un banner que no puede ser relevante, pues ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago esto? La realidad, y le puse el título de Branding versus Conversión, porque no estoy hablando de que tenemos que parar las inversiones en la tele. Posiblemente las inversiones de la tele sigan el camino que les voy a mostrar ahora en el medio plazo. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando estoy haciendo una campaña de branding y quiero darme a conocer, está bien que quiera generar grandes campañas con grandes audiencias en el medio del partido entre el Barça y el Real Madrid. Este tipo de cosas se tienen que hacer porque construyen marca. Pero cuando estoy hablando de convertir, de vender, de generar reacciones reales, yo tengo que comunicarme al público que quiero comunicarme para que mi inversión no sea como matar moscas a cañonazos. Y para eso nosotros hemos hablado del programmatic marketing. Yo les voy a poner ahora un vídeo que hice yo para SEAT hace un año de lo que empezamos a montar pues en ese momento, una unidad de compra programática que la gente que trabaja en medios un poco sabrá lo que es, la gente que no trabaja en medios o que no está al día en este mundo de Internet es simplemente cómo soy yo capaz de hacerle publicidad a usted sin conocer su nombre, pero sabiendo que usted está interesada en un coche. Entonces yo les pongo primero el vídeo y luego discutimos un poquitito. Si tenéis preguntas me podéis parar en cualquier momento. La publicidad siempre ha tratado de mostrar el anuncio adecuado para el público adecuado en el momento adecuado. Pero la tecnología ha cambiado las reglas del juego. Los métodos tradicionales para la compra de medios y espacios publicitarios buscaban posicionar nuestros anuncios en el espacio idóneo, donde pudiésemos llegar al mayor número de potenciales compradores. Pero ahora la compra de espacios publicitarios se ha convertido en una tarea mucho más científica, precisa y eficiente. Programmatic Buying es una forma diferente de hacer las cosas. Ahora es posible establecer parámetros que nos permitan comprar los espacios donde navega nuestro usuario objetivo y decidir en tiempo real si comprar el espacio publicitario o no. Además, podremos mostrar un mensaje personalizado y contextualizado a cada usuario para hacerlo más relevante. Adicionalmente, el Programmatic Buying permitirá poder hacer cambios en las campañas a nivel de presupuesto y creatividad al instante. Usando un sistema de puja automatizada, el mayor postor gana el espacio publicitario y todo esto ocurre en milisegundos. Ahora es posible que SEAT, utilizando esta tecnología, pueda seguir a un usuario, obtenga el acceso al inventario de espacio publicitario en medios donde éste navega de forma 100% transparente y decida cuánto están dispuestos a pagar por cada impacto. Ahora es posible mostrar el anuncio adecuado al público adecuado en el momento adecuado. Con Programmatic Media podemos llegar a nuestros usuarios de forma más eficiente y más efectiva. Pero para que esto ocurra, necesitamos redefinir la forma en la que procesamos los datos, los analizamos y en cómo diseñamos las creatividades, planificamos y ejecutamos las campañas. En SEAT hemos iniciado el camino para implementar Programmatic Marketing, trabajando con nuestras agencias creativas y de medios, alineando procesos, tecnologías y recursos para comenzar a explotar al máximo los beneficios de esta tecnología en el corto plazo. Bueno, yo esta primera slide quiero profundizarla porque en esta casa, en ese momento, hay 5 personas consumiendo contenidos con 5 necesidades diferentes y sobre todo con 5 dispositivos diferentes. Hay una que tiene un tablet, una que tiene un PC, alguien viendo la pantalla,
2 teléfonos de distinta tecnología y de distinta generación. Imaginaros que en vez de ser padres e hijos, es este salón de clase. Y que en este salón estáis todos compartiendo distintas tecnologías. ¿Cómo soy capaz yo como marca de identificar quién es el que quiere comprarse un coche? ¿En qué momento del proceso de compra se encuentra? ¿Qué coche quiere? ¿Qué coche está buscando? Y sobre todo, convencerle de que el coche que yo creo que él está buscando, la mejor opción que tiene la tiene con SEAT. Eso, imaginároslo con 10.000 personas al mismo momento. No hay capacidad humana para poder transformar toda esa data y toda esa información y responder en tiempo real. ¿Por qué? Porque ustedes están navegando en Internet y es como cuando ustedes van al periódico. ¿Cuánto tiempo en el periódico pasan mientras bajan la pantalla, la suben y ven el banner? ¿Cuánto tiempo pueden pasar en la campaña de tele? ¿Cuánto tiempo pueden pasar en el móvil, en el app Facebook? ¿Cuánto tiempo? Entonces, todo eso tiene que suceder en milisegundos. Era un poco lo que decía el vídeo. Entonces, ahora voy a desgranar un poco el vídeo. Lo primero que quiero que les quede en la cabeza es la parte de los dispositivos. No es lo mismo hacer una campaña en tele que hacer una campaña en un móvil. Ni es lo mismo la campaña del móvil que la del PC y el de la tablet. Y principalmente porque cuando yo le envío a usted una campaña en un móvil y aquello pesa un montón, se están acordando de mi madre durante muchísimo tiempo porque me he comido todos los megas. Entonces la fotografía es distinta, el texto es distinto, el copy es distinto, pero ya vamos a entrar allí. Por ahora nos quedamos con los dispositivos. Lo segundo es la oferta. Esto es un resumen de la oferta de medios que pueden existir en el mercado, en el área digital. Tenemos, los advertisers somos nosotros, SEAT o cualquiera de vuestras compañías. Luego tenemos el cliente que está aquí, la audiencia. Y entre el cliente y la marca, pues hay un montón de información y hay un montón de medios por los que hay que pasar. Por ejemplo, si yo quiero aparecer en La Vanguardia, en el banner que está en La Vanguardia puedo decir, oye, te compro durante el día de hoy todos los usuarios que entren. Entonces, cualquier persona que entre a La Vanguardia verá el anuncio. Pero realmente de esas personas, ¿cuántas personas están buscando coche? ¿Cuántas de esas personas que están buscando coche están buscando el modelo que yo estoy promocionando? ¿Y cuántas están en el estadio de compra donde yo estoy apuntando mi mensaje publicitario? Porque no es lo mismo decir, compra un león en X precio, que ven y prueba un león. O visita nuestra página para que veas el nuevo león. Son momentos distintos. O compara nuestro león con esto. Entonces, como son momentos distintos y son campañas distintas, pues el mensaje tiene que ser diferente. Entonces yo tengo que pasar por una cantidad, o la marca tiene que pasar por una cantidad de elementos que no voy a entrar en mucho detalle porque solamente una persona que trabaje al día con los medios va a profundizar, pero yo tengo lo que se llama la agencia de medios. Yo cuando compro un espacio en la tele, cuando compro un banner o cuando compro algo, lo hago a través de una agencia de medios. Y esa agencia de medios pues pasa a través de plataformas de servir, porque una campaña en Internet no es más que un archivo que se sirve en un formato específico, que quiero enriquecer la información. Entonces, generalmente, ¿cómo me venden a mí los medios? Me dicen, pues mira, yo tengo un margen de lectores que van desde 24 a 46 años, la mayoría mujeres, interesadas en esta tipología de estándar. Y ahí compro cuando compro a granel. Pero cuando tengo que comprar a una persona, que es lo que yo quiero hacer, yo lo que quiero hacer es cuando una persona ha buscado en Google coche nuevo, yo quiero comprarle a Google ese usuario. Yo no compro a las personas o no compramos a las personas. Vemos, este usuario está detrás de un coche nuevo. Entonces ya yo lo identifico en el segmento y hago que venga a mi página web. Cuando él me visita por primera vez, veo el modelo que tiene. Dentro de mi página web genero algoritmos para saber cuál es la propensión de compra de un coche o de otro. Y sobre esa misma propensión de compra soy capaz de predecir conductas en función al histórico de otros usuarios. Entonces, cuando yo capto esa cookie, ¿todo el mundo entiende la palabra cookie? ¿Sí? Cuando yo capto esa cookie que está pasando por la página del mundo, en el momento que yo entiendo que esa persona está dispuesta a recibir un mensaje,
a esa persona le compro el medio, le pago de inmediato al mundo o al país o al periódico que sea y automáticamente mi campaña sale. Y eso han pasado creo que 0,5 milisegundos. ¿Por qué? Porque por esa campaña, por ese espacio, por ese usuario, también está la gente de Toyota, la gente de Nissan, la gente de Renault, la gente de Peugeot, la gente de SEAT, la de Volkswagen, los de Audi, todos estamos detrás de eso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con la tecnología cada vez más para ser mucho más afinados, pasar por todo este proceso y poder llegar a la persona que está comprando el coche o que está en el proceso de compra de coche. Esto es una forma de cómo trabaja la tecnología. Idealmente, nosotros tenemos por aquí lo que es el mensaje publicitario. Nosotros los inversores vamos a través de la agencia de medios. Nosotros decimos, a este señor le quiero comprar, automáticamente va a un ad server. El trading desk, que es el que me permite comprar en una puja en el momento adecuado. Enriquezco la información de ese usuario con mi DSP, trato de ver cuáles son las soluciones de compra y para hacerlo corto, al final compro ese usuario. Y ese usuario puede estar navegando ahorita en Facebook y luego moverse a Twitter. Y de Twitter ir a leer el periódico. Y de leer el periódico meterse donde sea. Pero si yo no entiendo cómo se comporta ese usuario, cuáles son los momentos adecuados para venderle mi campaña, porque puede que en un momento específico, imaginemos que hay personas que están dispuestas a recibir información de coche solo después de las 9 de la noche, porque es la hora que tienen para sentarse y navegar en internet y están permeables a la información. Y generalmente están más permeables a recibir la información en un PC que en un móvil para compra de coche. Pero puede ser que yo lo que esté buscando es un servicio para hacerle una reparación a mi coche. Entonces, en ese momento, más en la mañana, más en la tarde. Estoy poniendo ahora números que no son 100% acertados, pero es para comenzar a que ustedes vean la complejidad y cómo las tecnologías nos están ayudando a manejar este tipo de situaciones. Y luego la creatividad. ¿Por qué? Porque yo compré la IP mía. Pablo Barrios iba por ahí navegando, yo tengo una cookie y yo estoy navegando en Facebook. Estoy viendo lo que están haciendo mis amigos y de repente digo, aquí está este tío que está detrás de comprarse un coche. Me ha visitado en mi página web y está interesado en un león. ¿Por qué? Porque no ha visto ninguno de los otros modelos. Entonces, ¿para qué le voy a enseñar los otros modelos si él ha estado viendo el del león? La hora es la adecuada, son las 9 de la noche y sé que hasta ahora él tiene tiempo porque estuvo bastante tiempo navegando en mi página web en ese momento, o porque como he hecho proyección de datos, la mayoría de las personas que han visto este modelo lo han visto a esta hora. Entonces, luego decido, bueno, el modelo que pero se ha configurado un coche. Y el coche que se ha configurado es un coche gris. ¿Por qué le voy a mostrar uno rojo? Y él, como ya se configuró el coche, lo que realmente tiene que hacer ahora es ir al concesionario a probarlo. ¿Para qué le voy a decir, oye, visita nuestra web o ve nuestro fantástico modelo de coche? No, no. Entonces, yo a este señor le voy a decir, este coche que tú te configuraste, que es el mismo, entonces eso es lo que realmente va a llamar la atención de la persona porque dice, wow, es el coche que yo me he configurado. El color del coche, el mensaje que le estoy diciendo es ve a tu concesionario, le estoy dando un segundo mensaje aquí arriba relacionado a eso y en el futuro, no muy lejano, yo podría montar eso sobre Google Maps. Y que ese mensaje, ese coche, apareciese enfrente de vuestra casa. Y ahí, ¡bumba! Pero es que claro, si tenemos direcciones de IP, cada casa tiene una dirección de IP, Google, cruzo, información, Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto cómo sucede? Así. Todo el proceso que les hice es, a mí me tiene que dar tiempo de identificarlos, identificar el mensaje, ver la creatividad que quiero, el formato que quiero, porque claro, hay muchísimos formatos de banners en el device que ustedes están usando, porque no es lo mismo que esa persona llegue desde un móvil a que esa persona llegue desde un PC o desde un tablet. Entonces, lo que estamos haciendo con la tecnología es utilizando la tecnología para facilitarnos el trabajo de marketing, para ser cada día mucho más eficiente, tener el mensaje que realmente va a llamar la atención de la persona, hacerle la oferta adecuada y serle relevante.
es la única forma que vamos a poder hacer para transmitir mensajes. ¿Por qué? Porque si no soy relevante, no lo veo. Si me hablas de un León en vez de un Ibiza, que es el coche que yo he estado viendo, no lo veo. Si el coche no es rojo como yo me lo configuré, no lo veo. Entonces yo tengo que ser capaz de predecir un montón de cosas para poder desearles ese mensaje. Otro uso de la publicidad programática. Si ustedes ya han venido a mi web o han clicado en un banner que habla de un león, han configurado un león, lo lógico es que lleguéis a mi página web y en esa página web esté el coche que vosotros habéis configurado, esté la información que ustedes habéis querido. Si yo les pongo aquí una información que no es relevante, les genero clics adicionales y la gente no quiere hacer más clics. Si en 2 clics no consigo lo que quiero, me voy. Entonces, ¿cómo utilizo la personalización dentro de mis propias herramientas de contenido? Y en tercer lugar, ¿cómo en el futuro voy a linkar esto a mi CRM? Todos sabemos lo que es un CRM, ¿sí, no? Claro, si ya yo tengo un cliente que es mi cliente y lo conozco y tengo el coche que está conectado y puedo predecir cuándo un coche va a fallar, imagínense la potencia que tengo yo de decirle, señor Pablo Barrios, su coche necesita mantenimiento en los próximos 10 días, porque si no podría fallar. Miren, el otro día hablaba con el tío de e-commerce de Polar y él me decía, nosotros como tenemos todas las frecuencias cardíacas de todas las personas de la Tierra que usan Polar, cuando a alguien le da un infarto lo marcamos. Entonces revisamos todo su proceso de frecuencias cardíacas y hemos creado patrones. Llegará un momento en el cortísimo plazo, 1 año, 2 años, 5 años, que podemos predecir cuando a alguien le va a dar un infarto con cierto tiempo para decirle, oye, vete al médico que puedes tener un problema. Y esto es lo mismo queremos hacerlo con los coches, ¿eh? El coche puede fallar, el coche puede conseguir un atasco, el coche quiere conseguir un parking, podemos predecir cuándo un parking va a quedar vacío en función a las horas, en función a los movimientos poblacionales, en función a un montón de información. Entonces, ¿para qué nos sirve el Big Data y para qué nos sirve la inteligencia artificial? Para ser capaces de predecir toda esta información y adelantarnos en la comunicación. ¿Qué es lo que hacemos en marketing? Comunicamos, creamos el producto ideal para la persona, se lo comunicamos, se lo vendemos y le volvemos a vender otra cosa. Ahora me quiero salir un poco del mundo del auto, porque me imagino que habrá personas de muchos sectores aquí. La banca. Suena un poco cómico lo que dice abajo, pero esto sucede desde hace 5 años. En el momento en que le pusieron banca electrónica a la gente, que las tarjetas de crédito funcionaban, pues nosotros utilizando data y a medida que la data va evolucionando y a medida que los potenciales de ordenador van evolucionando, un banco es capaz de predecir a fecha de hoy, con un 85-90% de exactitud, que una pareja se va a divorciar. ¿Por qué? Es muy fácil. Ellos tienen el histórico de transacciones de los últimos 5 años de todas las personas del banco. Imagínense ustedes un banco grande, no voy a decir ningún nombre, no sé que digan, oye, Pablo dijo que nosotros usábamos esto, pero el Banco Verde. Entonces el Banco Verde tiene 5 millones de personas que transaccionan a diario y que ustedes saben que el banco ya les dice dónde se lo gastan. Es más, hay algunos bancos que te dicen a ti en el informe financiero, te dicen, oye, estás gastando mucho en, no sé, en comer fuera. Estás gastando mucho en... Entonces, lo que tienen que ver es, agarran a todas las personas que han cambiado su estado civil, porque cuando usted se divorcia, usted va al banco y le dice, oye, mira, a esta persona que antes tenía en mi cuenta, quítamela ya. Y la tarjeta de crédito, córtala, que yo soy el dueño de la tarjeta y no lo quiero. Ellos lo marcan. Y lo que tienen es que analizar hacia atrás todos los movimientos bancarios que hizo esa persona. Es decir, si esa persona llevaba unos movimientos bancarios X, luz, agua, teléfono, gas, regalos de Navidad, regalos de cumpleaños, y de repente ven que hay picos de consumo diferentes, y analizas esos picos de consumo diferentes y esas variaciones, y yo puedo decir, oye, todos los que se divorciaron tienen más o menos este patrón. Y ustedes dirán, oye, ¿esto para qué sirve? ¿Para cotillar? Para contarles historias a la gente que está tratando de aprender que sean llamativas. Pues mire, la historia es llamativa y sirve para llamar su atención. Pero como estamos hablando de ventas y de marketing, estamos hablando de qué me sirve a mí para mi negocio.
Entonces, al banco le sirve para dos cosas sumamente importantes. El negocio de los bancos, uno es prestar dinero y el segundo es que se lo paguen. Entonces, si yo sé que una persona que se divorcia, sea hombre o sea mujer, necesita cash porque tiene que hacer unos gastos y afrontar unos gastos diferentes a los que llevaba anteriormente, digo, pues esta es la oportunidad ideal para ofrecerle un crédito al 5% más, ¿cómo que se llama? El TAE o no sé qué, bueno, esto mismo, fantástico. Clientes potenciales, trabajemos la lealtad. Señor Pablo Barrio, le ofrecemos un crédito de 5.000 euros. Disponga usted de cuando lo necesite. Esto ya está aquí aprobado. Ay, te mandan un SMS al teléfono y tú dices, ¿qué habrá pasado hoy? Primera vez que me da buenas noticias esta semana porque me divorcio, el abogado me quiere estafar, el otro me quiere fastidiar y me llega un crédito de 5.000 euros. Esto es la panacea. No, esto no es la panacea, esto es Big Data. Esto es inteligencia artificial. Pero entonces resulta que también está el tío que no paga. Y entonces el banco dice, automáticamente clasifica a las personas, y esto sucede minuto a minuto, no es que lo clasifican a usted hoy y dentro de 6 meses le vuelven a evaluar, esto sucede a diario. Y no solamente por si usted se va a divorciar, sino si está corriendo riesgos, si no quiere correr riesgos, si huele parapentas, si no tiene seguro, si se va a comprar un coche nuevo, si le ingresa dinero, o si tiene cuenta en Open Bank y cada vez que le llega dinero se lo pasa al Open Bank. Todo. Pero el ejemplo, siguiendo el ejemplo del divorcio, resulta que hay un tío que se llama Pablo y este tiene deudas con el banco y se atrasa cada 6 meses. Cada 6 meses hay un patrón de que este señor tiene un problema de impagos. Pues automáticamente el departamento de riesgo dice, se va a divorciar y es mala paga que se vaya al CETELEM. Para el otro lado, este no le quiere. Y el del mismo departamento de riesgo comienza a cortarles los créditos y comienza a ponerle trabas porque seguramente usted irá al banco y le dirá, oye, mira, que estoy pasando una situación difícil, ¿tú crees que será posible que me prestéis? No, le sale ahí al warning al tío que está ahí, no. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de la banca, de cómo puedo hacer cross-selling, cómo puedo vender otros productos, porque yo puedo haber tenido un crédito de coche y pues mira, ahora me han dado un crédito que llamamos ahora, por jocosidad, el crédito de los divorciados, pero puede ser el crédito para la adquisición de una nueva casa. Miren. Ustedes dirán, ¿quién trabaja en el mundo del retail, el supermercado? ¿Hay alguien que trabaje con supermercados, con retail aquí? ¿Sí? Mira, ¿conocen Target? ¿Sí? Pues hace unos 5 años, en Estados Unidos hubo un problemilla ahí, un padre se fue a Target y le montó un pollo al gerente de Target. Porque a su hija le había llegado productos para bebés. Si ellos eran tontos, que no sabían que su hija tenía 17 o 18 años, que cómo era posible que le hayan mandado productos para bebés. El tío de la tienda se disculpó, le dijo, oiga, disculpe, usted sabe que esta gente que trabaja en la central a veces se vuelve loca y empieza a mandar mailing y algunos acierta y otros no. Pues el padre a la semana fue a pedirle perdón al al gerente de la tienda de Target. Esto lo podéis buscar en internet y le saldrá. Ellos tenían una plataforma que era capaz de, con el consumo y el tipo de compras que estaba haciendo la tarjeta de esa persona, de predecir que estaba embarazada. Y efectivamente, la chica estaba embarazada. Un supermercado es capaz de proveerle la información en función a cómo usted compra y es sencillo, el mismo modelo que el banco. Identifico mujeres embarazadas, veo cuáles son los cambios en sus patrones de compra y automáticamente le asigno una probabilidad. Y si la probabilidad es alta, pues embarazada. No quiero terminar sin antes hablar de otra tipología de ejemplo. Esto puede ser utilizado para cualquier negocio, la banca, los supermercados, el retail, el consumo de combustible, las ciudades. Hemos visto ejemplos en muchísimos sitios. Entonces, como no les puedo contar absolutamente todos los ejemplos que me gustaría... ¿Sí? ¿Pero la chica sabía que estaba embarazada o es que No, al padre? ella pidió un test de embarazo. Ella pidió productos fue y se metió en internet y dijo, oye, productos de embarazo. Pero de la misma forma, hay una compañía mucho más cercana aquí, porque los americanos están más lejos y tienen muchas más libertades, pero hay una compañía en el Reino Unido que se llama Tesco. Hacen exactamente lo mismo. De hecho, su claim marketingiano interno es, somos capaces de decirle a una mujer que está embarazada antes de que su marido lo sepa.
¿Mm? Porque yo simplemente analizando todos los procesos de compra y creando modelos matemáticos, puedo comparar. ¿Mm? Así como puedo comparar enfermedades. ¿Cómo sabemos que mañana va a llover? Es muy simple. Analizo todo el histórico de las fechas similares al día de hoy, con la temperatura de ayer y la de antes de ayer, veo los vientos, las presiones y automáticamente un modelo algorítmico, un modelo matemático te dice las probabilidades de lluvia son del 80%. De la misma forma hacemos con la información que tenemos. Y el padre supo que la chica estaba embarazada porque la chica le dijo, papá, estoy embarazada. Entonces, para determinar modelos de negocio, para determinar modelos de comunicación, para determinar cualquier cosa, el potencial computacional del mundo y la disponibilidad de datos nos permite tener claro hasta dónde podemos ir, qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Entonces, yo voy a terminar diciendo que el límite está en la capacidad de cada gerente, de cada empresa. Si yo ahora, como les he mostrado el perro en el principio, y ahora son capaces de ver el perro, de la misma forma, con modelos de datos, hacemos lo mismo. Si ustedes sois capaces de ver de toda la información que tenéis en vuestra empresa, cómo sois capaces de utilizarla, qué tipo de conclusiones podéis sacar de esa información, tenéis la mitad del camino andado, porque lo otro es simplemente tecnología. Son las 8:06 y les doy las gracias por haberme aguantado todo este rato. Si tienen preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias, Pablo. Además, creo que con esta ponencia hemos ahondado muchas cosas que nosotros en las clases vemos a veces de forma separada, ¿no? Como es Big Data, CRM, inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, del tema de marketing hemos hablado de lanzamiento de nuevos productos, de fidelización, de cross-selling. O sea que en realidad has tratado muchos conceptos y los has relacionado de forma que nos ha sido, creo que, una sesión muy... Entonces, si tenéis preguntas, aprovecharlos. ¿O algún comentario que queráis hacer, aunque no sea sí. una pregunta? En la parte de compra programática, cuando decías, claro, tú tienes una puja y hay que tomar una decisión de si comprar el espacio o no. Sí. ¿Eso cómo lo decidís? ¿Tenéis un máximo o sí. algo? ¿Vosotros sabéis cómo trabaja Google? Sí, pues lo mismo, es la misma filosofía. Para los que no saben cómo trabaja Google, en Google tienes dos opciones de aparecer en la parte alta de la página. Los que hacen digital lo saben, los que están en la otra área posiblemente no lo sepan. Entonces, tú puedes aparecer arriba de forma orgánica porque tu página está súper bien construida, porque tienes un tráfico genial, porque haces todas las estrategias suficientes de informática para lograr que la página esté arriba, o pagando. Entonces, Google trabaja bajo un esquema de puja. Es decir, si yo compro la palabra, y voy a hablar de coche, coche nuevo, todas las compañías de automoción queremos la palabra coche nuevo. Entonces, Google lo que te dice es, de coche nuevo, en la primera posición, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y tú dices, 20 euros. En la segunda estoy dispuesto a pagar 8 y en la tercera estoy dispuesto a pagar 2. Entonces, todas las compañías vamos llenando esto en tiempo real. Y lo que va sucediendo es que cuando alguien pone coche nuevo, Google agarra y dice, a ver, ¿cuáles son todas las compañías que están empujando aquí por esta palabra coche nuevo? Pues hay 20, vale, ¿quién paga más? Pues Peugeot paga más. Pues mira, Peugeot tiene la segunda posición, la primera posición. En la segunda posición, ¿cuáles son las pujas? ¿Quién paga más? Pues SEAT va en la segunda posición. Y en la tercera, el precio de la persona que esté en la tercera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En tiempo real vamos analizando en función a las herramientas que nos da Google, tanto AdWords como todas las herramientas que tiene DoubleClick, que es la empresa que gestiona el suite de análisis de search, cómo van pasando y cómo se van posicionando las palabras y cómo está pasando tu ranking a subir y a bajar. Y casi que 2 o 3 veces por día el ordenador, porque no, imagínate que nosotros en SEAT podemos estar comprando unas 25.000 palabras por día. Entonces no seríamos capaces de analizar esas 25.000 palabras por día, entonces tenemos el DSP que lo hace por nosotros. Entonces es la máquina que va viendo cómo nuestra puja y cómo nuestras palabras o se van consumiendo demasiado o nos vamos consumiendo el dinero muy rápido y tenemos que bajar la puja porque eso significa que estamos sobrepagando, o cómo tenemos que ir ajustando la puja para pagar lo justo. Entonces hay un proceso informático y de Big Data que va haciendo ese análisis y nos va facilitando el día a día. Eso lo hemos extrapolado al Programmatic. Entonces yo registro en la misma plataforma todos los medios disponibles dentro de ese país, lo hace mi agencia de medios, los vamos programando y vamos diciendo, bueno, cuánto estamos dispuestos a pagar
por una persona que está en estadio de conversión. No sé si les habrá pasado que de repente hagan la prueba. La gente de Deport Village me va a odiar porque les voy a generar un tráfico falso, pero si ustedes se meten en Deport Village y buscan, no sé, barritas energéticas, no hacerlo conmigo, que yo pago mucho dinero y Deport Village tiene más. Entonces, si ustedes buscan barritas energéticas, de repente verán que están navegando, y navegan un ratillo, verán que están navegando en Facebook y ¡boom!, barritas energéticas. Y tú dices, bueno, Deport Village me está persiguiendo. Y luego le aparece otro banner con barritas energéticas, polvitos energéticos, una sudadera y una zapatilla. Y tú dices, ¿pero qué pasa? Estos tíos lo que están haciendo es bidding de los sitios donde ustedes se están moviendo porque ellos están dispuestos a comprarle a esa persona, no a esa persona, a esa máquina o esa IP que ha navegado en su página rápido. Y si pasan 2 o 3 banners y no han hecho nada, también decimos hasta aquí queremos llegar. O sea, no solamente ponemos el límite de cuánto va a costar cada palabra o cada campaña, sino también decimos que no queremos pagar más de 3 exposiciones. Y también podemos decir que a esta persona la queremos comprar en función de un rango de hora. Yo puedo decir, a mí me interesa comprar una persona que vaya a hacer, no sé, deporte, pues en las horas donde él está en su casa tranquilo y relajado. No le quiero comprar en horario laboral. Porque, por ejemplo, si identifico horario laboral, sé que la mayoría de las compañías tienen adblocker y voy a pagar por un clic que ni siquiera ven. Entonces hay un montón de variables que podría dedicarle yo 2 horas y media aquí a contarles cómo funciona, pero las máquinas nos ayudan, los ordenadores nos ayudan a hacer eso. En primer lugar, Pablo, pues nada, darle las gracias. La verdad que le debo reconocer que me ha asustado un poco todo esto del Big Data, pero bueno, el que usted lo haya explicado de una forma tan natural también me ha dejado un poco más tranquilo. Y me llevo a una conclusión. O sea, yo, por ejemplo, me encargo de la gestión de supermercados. En realidad existe la misma puja que ha hablado de Google, existe a nivel físico en las tiendas. Se van jugando por los espacios de los supermercados, lo que pasa es que lo gestionamos personas. Claro. Entonces, me llevo a la conclusión de que de aquí a X años pues se gestionará desde una pantalla, estando una persona en la oficina, porque ese gerente de supermercado habrá dicho que la esquina esta tiene 2 metros por 2 y cabe un palé de tantas unidades. Tal cual. Entonces, despeja la incógnita, esa X temporal más o menos, ¿cuántos años cree que podemos estar hablando? Mira, la parte predictiva es difícil, ¿eh? Pero yo creo que como la velocidad de la información se va duplicando cada año, yo creo que les llegará pronto. Y yo cuando hablo de pronto hablo de 2, 3, 4, 5 años como mucho. Te voy a poner un ejemplo comparativo. El iPhone tiene 9 años. Y hace 9 años no había smartphone en los bolsillos de nadie. Hoy en día casi el 80% de la población española tiene un smartphone en el bolsillo cuando no tiene 2. Entonces va a depender un poco de cómo fluya la velocidad de la información y cómo las empresas comiencen a visualizar eso. Obviamente es mientras más pronto llegues, más ventaja competitiva tienes. Y en una decisión de negocio generalmente tienes que validar entre cuál es la velocidad que quiero implementar y sobre todo cuál es el riesgo y el coste financiero. Yo creo que trabajar con pilotos a empresas que no son grandes multinacionales o empresas donde podéis invertir cientos de miles de euros, podéis trabajar con pilotos de inversión en proyectos donde vas probando y vas montando, pero yo comenzaría ya, porque la transformación gerencial y organizacional que necesitas para trabajar con este tipo de herramientas es gigantesca. Estamos hablando de cambiar modelos de negocio, ¿eh? O sea, a mí en SEAT me ha costado un montón cambiar muchas cosas. En algunos casos hasta 5 años ahí, boom, 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 boom. ¿Por qué? Porque si todo te ha funcionado bien y he estado 10 años trabajando con el mismo modelo y sigo ganando dinero, ¿para qué voy a cambiar? ¿Te acuerdas lo del cerebro? Que la gente es resistente al cambio. Tiempo en tu sector no lo sé, pero sí sé que el Corte Inglés tiene un porcentaje de venta altísimo en supermercados. De hecho, es la cadena de supermercados que más vende en Internet y todos los días va generando productos nuevos. Yo tuve la oportunidad de hablar con el chico del Corte Inglés la semana pasada, de estar en una ponencia y compartir con él, y sí me decía que ellos han montado el servicio donde tú ordenas online y vas a tu coche y te lo meten en el coche, ¿eh? Entonces, todo este tipo de cosas ya no tienes el lineal, ya tienes que pelear por mostrarle al cliente que está comprando en Internet, y las compras en el sector de supermercados se están yendo al mundo online a pasos significativos. Yo creo que de cadenas como la de Mercadona van un poco más lento, pero porque a ellos les interesa más el tema del retail, pero como te decía, tú puedes negar
que una tecnología exista, pero las necesidades humanas son las necesidades humanas, y si no lo compro físicamente contigo, lo compro en internet en otro sitio. No sé si respondí. Sí, perfectamente, muchas gracias. Me interesaría saber cómo os nutrís SEAT en concreto, vuestro DMP o vuestra herramienta de data para hacer vuestras campañas de programática. Mira, usamos principalmente el DMP de Google, de doble clic, con lo cual podemos comprar segmentos específicos, y quizás para la primera visita a la web usamos material genérico, porque tú solamente puedes depender de los movimientos de Google o de los buscadores para atacar la primera vez. Pero sí tenemos una estrategia de cookies y una estrategia de tagging muy bien definida, donde mantenemos y guardamos y somos muy eficientes con la información y con el tagueo de la página web. Entonces trabajamos sobre nuestra propia web, trabajamos sobre nuestra propia app, trabajamos sobre nuestro propio emailing, y estamos trabajando con cosas que no te puedo contar, pero no, lo que sí quiero que les quede claro es que nunca una empresa busca irrumpir el espacio personal de las personas. Simplemente definimos modelos de data y atacamos perfiles que se parecen a los nuestros. De hecho, con alguien comentaba hace poco, no sé si fue con todo, pero yo tengo un poco de mala memoria, soy como el pececito ese de Nemo, que tiene memoria de corto plazo. No sé si les comentaba que no se los comenté a todos, se los comenté a ustedes, que las posiciones o las carreras que más se están buscando en el corto, medio plazo y en el largo plazo son matemáticos, estadísticos. Entonces yo tengo dentro del equipo mío, tengo 2 matemáticos, 2 PhDs en matemática. Entonces es gente que está todo el día produciendo algoritmos y produciendo datos. También es cierto que yo no soy SEAT de España, yo soy SEAT Headquarter. Entonces ahí vamos combinándonos los esfuerzos. Y una segunda para terminar. Sí. ¿Cuán de importante es la variable precio en la estrategia de CRM de una compañía o de programática? Es decir, mira, la estrategia de precio depende del retorno de la inversión. Porque yo estoy dispuesto a pagar 75 euros por un lead que me va a comprar un coche entero y que lo voy a convertir en 24 horas. Lo que no estoy dispuesto a pagar 75 euros por una persona que está solamente explorando, me quiero comprar un coche, a ver qué busco. Entonces, depende del momento de compra donde estés, depende de la propensión a ese momento de compra, de cuán cercano estás de la compra y de cuánto esfuerzo publicitario he pagado ya por tu cookie. Porque también puedo decir que no quiero pagar 75 euros si ya he pagado 10 y 15 en 2 casos anteriores. Para que ustedes tengan idea de los costes de los que estamos hablando, cuando hablamos de search, que es lo más fácil, porque es lo que más controlamos todo, un clic de travel cuesta 75 euros. O sea, una persona, cuando ustedes entran a Google y buscan hotel 5 estrellas en Mallorca y les sale, y ustedes hacen clic, 75 euros, paga la compañía a Google por ese clic. Entonces, definir la estrategia de precio en promedio y definir el momento y a quién quieres atacar y cómo lo quieres gestionar es estratégico. Esas son decisiones muy estratégicas. Nosotros tenemos nuestra estrategia de bidding, tanto en defensivo como en ataque, como si quieres comprar en Broad o si quieres comprar en Exacta. Hay gente trabajando ahí los días, los que saben. Yo lo que hago es un poco contar un poco de historia. Quiero preguntar que está claro que Internet of Things, Big Data, todo esto será a largo plazo y es muy importante en la toma de decisiones de una empresa, pero ¿dónde quedaría todas las empresas que trabajan en un ambiente B2B, sector industrial, que no es el cliente final? ¿En dónde quedan este tipo de empresas? ¿No? Porque al final... Pues tienen que basarse en lo mismo. Tienen que basarse en lo mismo, porque al final, si yo SEAT, yo también me muevo en el negocio B2B. No les voy a decir el porcentaje, pero hay un alto porcentaje de las ventas de SEAT que se van a las flotas. Y un director de flota no va a concesionario a ver test drive y va a Google y dice, oye, yo quiero a ver qué tal va este coche. Tiene una estrategia específica y nosotros trabajamos a las flotas de una forma, al consumidor final de una forma, al dueño de coche de una forma y a futuro, como nosotros ha dicho nuestro presidente, nosotros nos vamos a mover hacia el mundo de la movilidad. Entonces, dentro del mundo de la movilidad habrá personas que ni siquiera querrán comprar un coche, que querrán usar horas de un coche. Entonces, para cambiarte del mundo de automoción a otro mundo, ayer hablaba con una persona de Gerdas, no me acuerdo, una compañía
brasileña que vende acero y tiene una plataforma de e-commerce completa para la venta de acero. Y la chica de e-commerce me decía, nuestras transacciones generalmente van en el orden de los 100.000 euros. Y tú dices, pues, no es más fácil llamarle por teléfono. Sí, pero es que en el mundo, compradores de acero hay cientos de miles. Compañías hay cientos de miles. Lo que tienes es que pensar en tu estrategia, cómo atacas al B2B. Pero el B2B es tan importante como el B2C. O sea, que no te preocupes si estás en B2B, digital tiene recorrido largo. ¿Ah? Sí, sí. Son diferentes procesos, pero la estrategia es la misma, porque tú atacas a un comprador masivo, haces ofertas en puja masiva. Quizás el programmatic marketing publicitario es diferente, porque la visita al B2B es diferente, pero en el uso de la data y en el uso de aproximarte más a ese cliente y de ver cuándo un cliente se va a ir. Miren, yo les voy a contar una cosa que no está dentro de la agenda, pero que lo utilizo yo muchísimo y lo estamos comenzando a utilizar otras empresas, que es la predicción del churn. No sé si conocéis la palabra churn, es como decir la salida. ¿Ah? Yo sé que alguien se compró un coche. Esa persona que se compra un coche, puedo predecir, en función del histórico, en qué momento va a comprarse un segundo coche. Puedo predecir en qué momento esa persona que se va a comprar un segundo coche, qué coche es aspiracional para él. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona se vaya a un coche de otra marca? Y hacer toda una campaña de marketing para asegurarme de que yo le informo a esa persona que va a cambiarse de coche unos mesecitos antes de cuál es mi coche ideal para él y cómo evito el churn. De la misma forma funciona en B2B. Tú sabes cuánto es la demanda de un cliente, cuándo los precios suben, cuándo los precios bajan y cuándo un cliente potencialmente se te puede ir a otro proveedor y definir específicamente una campaña personalizada para esa persona. B2B tiene muchas líneas. Si yo soy Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola tiene dos clientes, el comprador final y los 5 millones de bares que hay en España. Y tiene que tratar de la misma forma y utilizando las mismas herramientas a los 34 millones de habitantes y a los 5 millones de bares. Depende un poco de los sectores, pero todos vamos hacia un mismo sitio. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un placer haberte tenido. Muchas gracias, no hacía falta esto. Y para todos vosotros, antes de que nos marchemos a nuestras casas y tal, tenemos una copita de cava en la cafetería, aquí en la segunda planta, donde podemos ir charlando sobre esta conferencia, sobre cualquier otro tema que os parezca interesante y pasar un rato agradable un poquito antes de marcharnos. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.